¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas a tu alrededor ya no pueden escucharte o comprender lo que realmente sientes? ¿Sientes que has comenzado a vivir en un mundo donde las palabras ya no son suficientes para conectarte con los demás? Esto no es casualidad. La separación entre dimensiones ha comenzado, y si experimentas esta desconexión, puede que sea uno de los elegidos. Estamos viviendo un momento crucial. La transición hacia la quinta dimensión está en marcha, y aquellos que vibran en una frecuencia más elevada están siendo llamados a ascender. Es como si hablaras un idioma que otros ya no pueden entender. En este video, vamos a explorar lo que significa estar en este proceso de ascensión, por qué ya no pueden escucharte y cómo el arrebatamiento espiritual ha comenzado. Si sientes que estás en medio de esta transformación, quédate hasta el final. Vamos a revelarte las señales de este gran cambio y cómo saber si eres uno de los elegidos para vivir en la quinta dimensión. La humanidad está atravesando un cambio profundo y sin precedentes, la separación entre la tercera y la quinta dimensión. Este fenómeno es parte de la evolución natural de la conciencia, y está marcando el inicio de una nueva era para aquellos que están listos para ascender. Si tú eres un elegido, es posible que ya hayas comenzado a experimentar esta transición. A medida que la vibración de tu ser se eleva, el mundo tal como lo conoces empieza a sentirse distante y desconectado. Lo que una vez parecía familiar ya no resuena contigo, y las personas a tu alrededor parecen incapaces de comprender lo que estás viviendo. La separación dimensional es un proceso en el cual dos realidades coexistentes comienzan a diferenciarse más claramente. En este caso, estamos hablando de la tercera dimensión, donde la mayoría de la humanidad todavía vive, y la quinta dimensión, que es el nivel de conciencia al que los elegidos están ascendiendo. La tercera dimensión es el plano donde predominan la densidad de la materia, el ego y la dualidad. Es el mundo de las emociones reactivas, la competencia, la supervivencia y el tiempo lineal. Por otro lado, la quinta dimensión es un estado de conciencia más elevado, donde la vibración es más ligera, el ego se disuelve y la unidad y el amor incondicional son las fuerzas motrices. La transición hacia la quinta dimensión está en marcha. Este proceso no es repentino ni dramático, sino gradual y a menudo sutil, especialmente en las primeras etapas. A medida que los elegidos elevan su vibración y se alinean con la energía de la quinta dimensión, comienzan a desconectarse de las energías densas que caracterizan la tercera dimensión. Esta separación crea una brecha vibratoria que, aunque invisible a simple vista, se manifiesta en la experiencia cotidiana. Los cambios energéticos que están ocurriendo en el planeta y en el cosmos son parte integral de esta separación dimensional. La Tierra misma está elevando su frecuencia vibratoria, lo que está facilitando que aquellos que están listos puedan hacer la transición. Sin embargo, no todos están preparados para este cambio. Aquellos que todavía están profundamente arraigados en la tercera dimensión y en las energías densas de la dualidad no pueden percibir ni experimentar la quinta dimensión. Es por esto que la comunicación entre las personas que están en diferentes estados vibratorios se vuelve cada vez más difícil. Es como si hablaras diferentes idiomas energéticos. Para los elegidos, esta separación es tanto una bendición como un desafío. Por un lado, estar en la quinta dimensión les permite acceder a una mayor paz, claridad y propósito. Sus cuerpos y mentes están vibrando a frecuencias más altas, lo que les facilita la conexión con su verdadero yo, su intuición y el campo energético del universo. La conexión con la naturaleza se vuelve más profunda, y las sincronías comienzan a ocurrir con mayor frecuencia. La sensación de estar alineado con el propósito del alma es cada vez más clara. Sin embargo, esta transición también viene acompañada de un profundo sentimiento de aislamiento. A medida que te mueves hacia la quinta dimensión, las relaciones con personas que aún residen en la tercera se ven afectadas. Esto no se debe a que esas personas sean menos o inferiores, sino simplemente a que ya no vibran en la misma frecuencia que tú. La desconexión emocional y mental se siente como si estuvieras hablando un idioma que ellos no pueden comprender. Incluso aquellos que antes te entendían bien ahora pueden parecer distantes, desconectados o incapaces de resonar con tus ideas y experiencias. Esta brecha vibratoria puede generar frustración y tristeza. A menudo, los elegidos sienten que sus palabras caen en oídos sordos o que no importa cuán claramente intenten comunicarse, los demás no pueden captar el verdadero significado de lo que están diciendo.
Esto puede llevar a una sensación de soledad, como si estuvieras viviendo en un mundo aparte, incluso cuando básicamente sigues en el mismo entorno. Existen varias señales claras de que la separación entre la tercera y quinta dimensión ya ha comenzado, y que tú, como elegido, estás en medio de este proceso. A continuación, te explicamos algunas de las señales más comunes. 1. Sensación de no ser comprendido. Una de las señales más evidentes de esta separación es la sensación de que los demás ya no pueden entenderte como antes. Esto puede suceder con familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso con personas con las que solías tener una conexión profunda. Ya no resuenan con tus palabras, y tus experiencias parecen irrelevantes o incluso incomprensibles para ellos. 2. Desconexión emocional. Puedes notar que te cuesta cada vez más conectar emocionalmente con las personas a tu alrededor. Las conversaciones que solían ser significativas ahora te parecen vacías o superficiales, y las personas con las que solías compartir intereses ya no parecen vibrar en la misma frecuencia que tú. 3. Cambios en la comunicación. Puede que sientas que las palabras ya no son suficientes para expresar lo que realmente estás experimentando. Te encuentras buscando formas más sutiles o energéticas de comunicarte, como el lenguaje corporal, las emociones o incluso la intuición. Mientras tanto, las personas a tu alrededor parecen seguir apegadas a la comunicación verbal y lineal, lo que aumenta la brecha entre tú y ellos. 4. Aislamiento físico y social. A medida que avanzas en tu camino hacia la quinta dimensión, es común que comiences a distanciarte esencialmente de personas o situaciones que ya no resuenan contigo. Puedes sentir una necesidad creciente de pasar más tiempo solo o en la naturaleza, donde te sientes más en paz y en sintonía con tu energía. Esto puede llevarte a evitar reuniones sociales, eventos o incluso conversaciones triviales. 5. Atracción hacia nuevas conexiones. Al mismo tiempo que sientes una desconexión con quienes aún están en la tercera dimensión, puedes empezar a sentir una atracción hacia personas que vibran en frecuencias más altas. Estas nuevas conexiones suelen ser profundas, auténticas y basadas en la comprensión mutua de lo que significa vivir en un estado de conciencia elevado. La separación entre la tercera y la quinta dimensión ya ha comenzado, y tú, como elegido, estás siendo testigo y participante de este fenómeno. Aunque la desconexión con el mundo de la tercera dimensión puede ser dolorosa o desconcertante, es parte de tu proceso de ascensión. Recuerda que este cambio está abriendo puertas hacia una nueva realidad, donde la paz, el amor incondicional y la unidad serán las fuerzas que guiarán tu vida. Por otro lado, la ascensión es un término que ha ganado relevancia en los círculos espirituales, particularmente en aquellos que están conectados con el fenómeno de la transición a la quinta dimensión. Este proceso representa un cambio profundo en la conciencia, un despertar espiritual que permite a los elegidos vibrar en frecuencias más altas. Aquellos que experimentan la ascensión comienzan a alinearse con la energía de la quinta dimensión, lo que les permite desprenderse de las limitaciones y las densidades de la tercera dimensión. Este proceso es altamente transformador, y aunque puede ser confuso y desafiante, es también una señal clara de que el alma está evolucionando hacia un estado de conciencia superior. La ascensión no es un evento externo, sino un cambio interno profundo. Es un proceso de evolución de la conciencia, en el que los elegidos empiezan a vibrar en frecuencias más elevadas. Este cambio de frecuencia es el resultado de un despertar espiritual que permite al individuo conectarse más plenamente con su esencia divina, su propósito del alma y la energía universal. En términos simples, la ascensión es el camino hacia la iluminación, donde el ser deja atrás las limitaciones del ego, la dualidad y el miedo, para abrazar una realidad de amor, unidad y propósito más elevado. Para los elegidos, la ascensión es una invitación a dejar atrás las creencias limitantes, los patrones de comportamiento negativos y los apegos emocionales que los mantienen anclados a la tercera dimensión. Este proceso no es siempre fácil, ya que puede implicar confrontar sombras internas, sanar heridas del pasado y soltar lo que ya no sirve para el crecimiento espiritual. Sin embargo, es a través de este trabajo interno que se produce el salto cuántico hacia la quinta dimensión. La quinta dimensión es un estado de conciencia donde el tiempo lineal se disuelve y la percepción del mundo cambia drásticamente. En este estado, las emociones como el miedo, la ira y el juicio ya no tienen poder sobre el individuo.
En su lugar, se experimenta una paz interior profunda, un sentido de unidad con todo lo que existe y una claridad mental que permite ver más allá de las ilusiones de la vida en la tercera dimensión. Este es el estado de ser al que los elegidos están llamados, y la ascensión es el proceso que los lleva hasta allí. El proceso de ascensión impacta tanto en el plano interno como en el externo de los elegidos. Uno de los cambios más notables es la claridad mental. Los elegidos experimentan una mayor comprensión de quiénes son realmente y cuál es su propósito en este plano terrestre. Las dudas que antes los mantenían atrapados en la confusión comienzan a desvanecerse y emerge una visión más clara y alineada de su misión de vida. Esta claridad permite a los elegidos tomar decisiones más conscientes, guiados por su intuición y no por el miedo o la presión social. Otro cambio significativo es la paz interior. A medida que los elegidos elevan su vibración, comienzan a soltar las emociones densas que antes los controlaban. El miedo, la ansiedad y el estrés se disipan, y en su lugar, una profunda paz interior comienza a establecerse. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que proviene de la conexión con el ser superior y con el flujo natural del universo. Los elegidos comienzan a vivir desde un estado de confianza y serenidad, sabiendo que están alineados con su propósito divino. Además de estos cambios internos, los elegidos también experimentan transformaciones en su propósito espiritual. La ascensión les permite conectarse más profundamente con el propósito que su alma eligió antes de encarnar en este plano. Esta conexión con el propósito espiritual les da una nueva dirección en la vida, motivada por el deseo de servir al bien mayor y contribuir a la evolución del planeta. Las acciones de los elegidos ya no están impulsadas por el ego o la necesidad de reconocimiento, sino por el deseo de elevar la conciencia colectiva y ayudar a otros en su propio proceso de ascensión. Sin embargo, este proceso de ascensión no siempre es fácil o placentero. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los elegidos es el sentimiento de aislamiento. A medida que su vibración se eleva, comenzará a experimentar una desconexión creciente con el mundo exterior y con las personas que aún vibran en la tercera dimensión. Lo que antes parecía natural, como las interacciones sociales cotidianas, ahora se siente vacío o carente de sentido. Las conversaciones triviales, los dramas emocionales y las preocupaciones mundanas ya no resuenan con los elegidos, lo que puede llevar a una sensación de estar fuera de lugar. Este aislamiento no es solo social, sino también emocional. Los elegidos pueden sentir que ya no pueden conectarse emocionalmente con personas que una vez fueron importantes en su vida, como amigos, familiares o compañeros de trabajo. Esto no se debe a que esas personas sean inferiores o menos valiosas, sino simplemente a que ya no vibran en la misma frecuencia. La brecha vibracional que se crea entre los elegidos y aquellos que aún están en la tercera dimensión puede ser profunda, ya a menudo lleva a que los elegidos se sientan solos o incomprendidos. Este aislamiento es una parte natural del proceso de ascensión, ya que el alma está liberándose de las ataduras de la tercera dimensión. Sin embargo, es importante que los elegidos comprendan que no están solos en este camino. Aunque la desconexión con el mundo exterior puede ser dolorosa, también es una oportunidad para reconectarse con uno mismo y con el propósito espiritual. El aislamiento permite a los elegidos profundizar en su propio ser, escucharse a sí mismos sin distracciones y establecer una conexión más fuerte con su intuición y guía interna. El proceso de ascensión es una transformación profunda que afecta cada aspecto de la vida de los elegidos. Aunque puede ser desafiante, especialmente en lo que respecta al aislamiento, es también una oportunidad para elevarse hacia un estado de conciencia superior, donde la paz, la claridad y el propósito espiritual son las fuerzas que guían el camino. Si tú eres un elegido, recuerda que este proceso es parte de tu evolución y que, aunque el camino pueda sentirte solitario, estás siendo guiado hacia una realidad más elevada y llena de luz. Ahora bien, el arrebatamiento espiritual es un concepto profundo que ha sido malinterpretado en muchas tradiciones y enseñanzas. A menudo se piensa en el arrebatamiento como un evento físico, donde las personas son literalmente llevadas a otro lugar de la realidad. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual más elevada, el arrebatamiento no es un evento externo ni físico, sino una transformación interna que ocurre en el nivel del alma y de la conciencia. Los elegidos experimentan este arrebatamiento a medida que son llevados hacia un nivel superior de conciencia,
donde la frecuencia vibratoria del ser se alinea con la quinta dimensión. El arrebatamiento espiritual es, en esencia, el proceso mediante el cual los elegidos son guiados hacia un estado de conciencia superior, alejándose de la realidad de la tercera dimensión. No implica un escape físico del mundo, sino un despertar interno. A medida que el alma de los elegidos se eleva, comienzan a vibrar en una frecuencia más alta, en sintonía con la energía de la quinta dimensión. Este proceso no ocurre de manera instantánea ni de un día para otro. Es un proceso gradual de transformación que puede manifestarse en forma de experiencias místicas, sensación de separación del tiempo y un sentimiento profundo de propósito. El arrebatamiento no es una experiencia que se pueda ver a simple vista, pero sus efectos son profundamente transformadores. A medida que los elegidos ascienden, experimentan una desconexión con las limitaciones del ego y las preocupaciones mundanas de la tercera dimensión. Empiezan a ver el mundo con una claridad nueva, entendiendo que las ilusiones del miedo, la competencia y la separación ya no tienen poder sobre ellos. Esta transformación permite a los elegidos acceder a un estado de paz interior y propósito espiritual, mientras sus cuerpos energéticos se alinean con la energía de la quinta dimensión. Si tú eres un elegido, es posible que ya estés experimentando el arrebatamiento espiritual sin siquiera darte cuenta. Existen varias señales clave que pueden indicarte que estás siendo arrebatado hacia una conciencia superior. 1. Sensación de separación del tiempo. Una de las primeras señales del arrebatamiento es la sensación de que el tiempo ya no transcurre de manera lineal. Los elegidos pueden empezar a sentir que el tiempo se acelera o que pierden la noción de las horas y los días. Esta desconexión con el tiempo lineal es una señal de que están entrando en una dimensión donde el tiempo ya no es un factor dominante. En la quinta dimensión, el concepto de tiempo es diferente, se experimenta como un flujo continuo y no como algo que se puede medir en segundos o minutos. 2. Experiencias místicas. Otra característica del arrebatamiento espiritual es la aparición de experiencias místicas. Estos pueden incluir sueños lúcidos, visiones, sincronicidades o una sensación de estar recibiendo mensajes de guías espirituales. Estas experiencias son señales de que estás en un estado de mayor conexión con el universo y con tu ser superior. A medida que te alineas con la quinta dimensión, las barreras entre el mundo físico y el espiritual comienzan a disolverse, lo que te permite acceder a realidades que antes parecían inalcanzables. 3. Un profundo sentido de propósito. Los elegidos que están siendo arrebatados hacia una conciencia superior también comienzan a sentir un sentido renovado de propósito en su vida. Ya no se sienten atrapados en las expectativas sociales, ni en las limitaciones del ego. En cambio, están impulsados por un deseo de servir a la humanidad, de contribuir al despertar colectivo y de vivir en alineación con su misión del alma. Este sentido de propósito no es algo que proviene de las circunstancias externas, sino una guía interna que los impulsa a seguir el camino de la luz. Uno de los aspectos más desafiantes del arrebatamiento espiritual es el impacto que tiene en las relaciones personales. A medida que los elegidos elevan su frecuencia y entran en la quinta dimensión, comienzan a experimentar una desconexión con aquellos que aún vibran en la tercera dimensión. Esta separación no es porque los elegidos sean superiores o mejores, sino simplemente porque ya no resuenan con las mismas vibraciones energéticas que los demás. Las personas que no están ascendiendo pueden tener dificultades para entender a los elegidos. Es común que los elegidos sientan que ya no pueden comunicarse de la misma manera con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Las conversaciones que solían tener sentido, ahora parecen triviales o carentes de profundidad. Esta sensación de no ser escuchado o comprendido es una señal clara de que la brecha vibratoria entre los que están ascendiendo y los que no, se está ensanchando. Este distanciamiento también puede manifestarse en la forma en que los demás perciben a los elegidos. Las personas que no están listas para ascender pueden percibir a los elegidos como extraños, diferentes o incluso desconectados de la realidad. Esto puede crear una sensación de soledad o aislamiento para los elegidos, quienes pueden llegar a cuestionar si su camino espiritual está creando una separación demasiado grande con el mundo que los rodea. Sin embargo, es importante recordar que este distanciamiento es una parte natural del proceso de ascensión. A medida que los elegidos elevan su vibración, están siendo llamados a crear nuevas conexiones con aquellos que están en el mismo camino espiritual.
Aunque puede ser doloroso soltar viejas relaciones, también es una oportunidad para rodearse de personas que comparten la misma visión, el mismo propósito y las mismas frecuencias energéticas. El arrebatamiento espiritual es una transformación interna profunda que guía a los elegidos hacia una nueva realidad de conciencia y frecuencia. Aunque este proceso puede ser desafiante, especialmente en lo que respecta a las relaciones personales, es una señal clara de que los elegidos están en el camino hacia la quinta dimensión. Si tú eres un elegido, confía en que este proceso es parte de tu evolución y que, aunque la distancia con el mundo exterior pueda sentirse grande, estás siendo llevado hacia un estado de conciencia superior, donde la paz, el propósito y la unidad te esperan. Uno de los desafíos más comunes que experimentan los elegidos durante el proceso de ascensión es la sensación de que las personas a su alrededor ya no los escuchan o no pueden entender su experiencia. Esta desconexión va más allá de las diferencias de opinión o puntos de vista. Se trata de una separación vibratoria que impide que aquellos que aún residen en la tercera dimensión comprendan o se relacionen con los elegidos de la misma manera que antes. A medida que los elegidos elevan su frecuencia vibratoria, la brecha entre ellos y los que aún están atrapados en la densidad de la tercera dimensión se hace más evidente. Para comprender por qué los demás no pueden escucharte, primero debemos explorar el concepto de frecuencias vibratorias. Cada ser humano emite una frecuencia vibratoria que refleja su estado de conciencia, emociones, pensamientos y energía. Aquellos que todavía están atrapados en la tercera dimensión vibran en una frecuencia más baja, dominada por el miedo, la inseguridad, la competencia y las preocupaciones materiales. Estas personas tienden a percibir la realidad desde una lente basada en la dualidad y las limitaciones. Por otro lado, los elegidos que están atravesando el proceso de ascensión comienzan a vibrar en una frecuencia más alta. Esto sucede porque su conciencia se está expandiendo y están dejando atrás las viejas creencias y limitaciones de la tercera dimensión. Al vibrar en una frecuencia más elevada, los elegidos están en sintonía con energías de amor incondicional, compasión, paz y una mayor conexión con el propósito espiritual. Este cambio de frecuencia afecta la forma en que interactúan con el mundo, ya que ahora perciben la realidad de manera más clara, desapegada de las ilusiones del ego y de las emociones densas. La separación vibratoria que ocurre entre los elegidos y aquellos que aún residen en la tercera dimensión es la razón principal por la que los demás ya no pueden escucharlos. No es que los elegidos hayan dejado de hablar, sino que están operando en una frecuencia energética diferente. Para los que vibran en una frecuencia más baja, es difícil o incluso imposible percibir las realidades más sutiles y elevadas que los elegidos experimentan. Esto crea una barrera invisible que impide la verdadera comprensión entre ambos grupos. Además de la diferencia en frecuencias vibratorias, los elegidos también experimentan un cambio en la forma en que perciben y practican la comunicación. A medida que su conciencia se eleva, comience a darse cuenta de que las palabras no son el único ni el medio más eficaz de comunicación. En la tercera dimensión, la mayor parte de la comunicación se basa en las palabras, las cuales son interpretadas a través del filtro del ego y las emociones. Sin embargo, en la quinta dimensión, los elegidos empiezan a reconocer que la verdadera comunicación ocurre a nivel energético y telepático. Los elegidos se vuelven más sensibles a la energía de los demás y pueden captar información más allá de lo que se dice con palabras. Esto les permite entender a las personas a un nivel más profundo, detectando sus emociones, intenciones y vibraciones incluso sin que las palabras sean dichas. Por otro lado, también pueden sentirse frustrados al intentar comunicarse con aquellos que aún están atrapados en la tercera dimensión, ya que las palabras no logran transmitir la verdad y la profundidad de su experiencia espiritual. Este cambio hacia una comunicación energética hace que los elegidos se desconecten cada vez más de las formas tradicionales de intercambio verbal. En lugar de depender únicamente de las palabras, confía en su intuición para interpretar situaciones y personas. Pueden percibir las energías de los demás, sintiendo si están alineadas con la luz y la verdad o si están atrapadas en vibraciones más densas. Este tipo de comunicación sutil, que opera más allá de lo tangible, es un don que los elegidos comienzan a dominar a medida que avanzan en su camino hacia la ascensión. Las personas que aún residen en la tercera dimensión no pueden escuchar ni entender a los elegidos por varias razones.
En primer lugar, sus frecuencias vibratorias no están alineadas. Al vibrar en frecuencias más bajas, los que no están ascendiendo están atrapados en una realidad densa, lo que limita su capacidad para percibir y comprender las experiencias espirituales más sutiles de los elegidos. Además, su forma de comunicación sigue estando anclada en el plano físico. Sigue confiando en las palabras para expresar y entender la realidad, sin darte cuenta de que la verdadera comunicación ocurre a nivel energético. Los elegidos, en cambio, ya no necesitan las palabras para interpretar la realidad, pueden sentir la energía de una situación o de una persona y saber instantáneamente lo que está ocurriendo a un nivel más profundo. Esta capacidad de los elegidos para percibir más allá de las palabras es algo que los demás simplemente no pueden comprender, porque aún están operando en un nivel de conciencia más limitado. Aquellos que no están ascendiendo pueden experimentar una resistencia inconsciente al cambio. Al no entender lo que los elegidos están viviendo, pueden proyectar sus miedos e inseguridades, alejándose aún más de la posibilidad de conexión. Esto genera una sensación de frustración tanto en los elegidos como en aquellos que no pueden escucharlos. La desconexión que experimentan los elegidos con el mundo exterior es el resultado directo de la diferencia en las frecuencias vibratorias. A medida que los elegidos ascienden y comienzan a operar en una frecuencia más alta, se encuentran con la dificultad de ser comprendidos por aquellos que aún vibran en la densidad de la tercera dimensión. Además, el cambio hacia una comunicación energética y telepática también juega un papel clave en esta separación. Aunque puede ser un desafío no ser escuchado o comprendido, es una señal de que los elegidos están en el camino correcto hacia la quinta dimensión. La transición hacia la quinta dimensión es un proceso profundo que requiere no solo un cambio en la conciencia, sino también en la forma en que vivimos y nos relacionamos con el mundo. Si bien la ascensión puede parecer un fenómeno místico y espiritual, hay acciones y actitudes prácticas que puedes adoptar para alinearte con las energías elevadas de la quinta dimensión. En esta sección, exploraremos las actitudes clave que debes cultivar para prepararte para esta nueva realidad, así como la importancia del desapego en este proceso. A medida que avanzas en tu camino espiritual, es fundamental que cultives ciertas actitudes clave que te ayudarán a mantenerte alineado con la vibración de la quinta dimensión. Estas prácticas no solo elevarán tu energía, sino que también facilitarán el proceso de ascensión, permitiéndote vivir desde un estado de mayor conciencia y equilibrio espiritual. 1. Meditación regular. Mantén tu energía elevada. La meditación es una de las herramientas más poderosas para mantenerte alineado con las energías de la quinta dimensión. Al meditar, crea un espacio de calma y silencio interior donde puedes conectarte con las frecuencias más altas y liberar el ruido y las tensiones de la tercera dimensión. La meditación te permite estar en contacto con tu ser superior, activando tu intuición y expandiendo tu conciencia. Para preparar tu mente y espíritu para la quinta dimensión, es recomendable que medites todos los días, aunque sea por unos minutos. Busca un lugar tranquilo, siéntate en una postura cómoda y concéntrate en tu respiración. Al inhalar, visualiza cómo la luz y la energía de la quinta dimensión llenan tu ser. Al exhalar, suelta cualquier miedo, preocupación o pensamiento negativo que te ancle a la tercera dimensión. Esta práctica diaria te ayudará a mantener tu vibración alta y a sentirte más conectado con tu propósito espiritual. 2. Conexión con la naturaleza. Sintoniza con la energía de la Tierra. La naturaleza es un reflejo perfecto de las energías de la quinta dimensión. Al pasar tiempo en la naturaleza, ya sea caminando por el bosque, observando el mar o simplemente estando en contacto con plantas y animales, puedes sincronizarte con las frecuencias más puras y elevadas. La naturaleza es un recordatorio constante de la paz, el equilibrio y la armonía que existen en la quinta dimensión. Dedica tiempo regularmente para estar al aire libre y observar el mundo natural con una mente abierta y un corazón receptivo. Puedes hacer esto caminando descalzo sobre la tierra, abrazando un árbol o simplemente tomando un momento para escuchar el canto de los pájaros. Al estar en contacto con la naturaleza, te conectas con las energías universales que te ayudarán a alinearte con la quinta dimensión. 3. Cuidado energético. Protege y purifica tu campo energético. En la quinta dimensión, todo es energía, y es esencial que cuides tu campo energético. A medida que avanzas en tu proceso de ascensión, te volverás más sensible a las energías a tu alrededor,
por lo que es importante mantenerte limpio y protegido energéticamente. Las prácticas como el baño energético, el uso de cristales y la limpieza con incienso o sal pueden ayudar a eliminar cualquier energía negativa o densa que puedas haber acumulado. Además, es importante rodearte de personas, ambientes y situaciones que honren tu energía. Evita el drama, los conflictos innecesarios y las personas que vibran en frecuencias bajas. Proteger tu energía te permitirá seguir vibrando en sintonía con la quinta dimensión y evitará que te veas arrastrado nuevamente a las limitaciones de la tercera dimensión. Uno de los mayores desafíos que enfrentarás en tu preparación para la quinta dimensión es el desapego. A medida que asciendes, notarás que muchas personas, situaciones e incluso creencias que una vez fueron importantes para ti ya no resuenan con tu ser actual. Este es un proceso natural, pero puede ser doloroso si intentas aferrarte a lo que ya no está alineado contigo. El desapego es especialmente importante cuando se trata de la necesidad de ser entendido por los demás. Como hemos mencionado anteriormente, aquellos que aún residen en la tercera dimensión pueden no comprender tu experiencia, y es posible que te sientas frustrado al intentar explicarte o ser escuchado. Sin embargo, el verdadero poder reside en soltar esa necesidad. A medida que te desapegas del deseo de ser comprendido por los demás, permite que tu energía fluya libremente y sigas avanzando en tu camino espiritual. El desapego no significa que debes cortar todos los lazos o alejarte de los demás. En cambio, se trata de liberar la necesidad de control o de esperar que los demás vean el mundo como tú lo ves. Al soltar esta expectativa, te abres a nuevas posibilidades y deja que el universo te guíe hacia personas y situaciones que están en sintonía con tu nueva vibración. Practicar el desapego también significa confiar en el proceso de ascensión. Aunque puede haber momentos de soledad o incomprensión, debes recordar que estás siendo guiado por una fuerza superior que te está llevando hacia un estado de mayor realización espiritual. Al soltar las viejas creencias y las expectativas de la tercera dimensión, te permite fluir con las energías de la quinta dimensión y avanzar en tu camino de iluminación. Si tú eres uno de los elegidos, tu momento de ascender ya está aquí. Has recorrido un largo camino de crecimiento espiritual, enfrentando desafíos internos y externos, y ahora estás entrando en una nueva fase de tu existencia. La separación entre las dimensiones es más clara que nunca, y es natural que sientas que algunos a tu alrededor ya no pueden entenderte o escucharte. Esto no es motivo de preocupación, sino una señal de que estás alineándote con un propósito superior. Recuerda, la ascensión es un proceso profundamente personal. No todos están listos para dar este paso, y eso está bien. Tú no estás aquí para convencer a los demás o forzarlos a entender tu camino. Estás aquí para cumplir tu misión, elevar tu vibración y ser un faro de luz en medio de un mundo que aún lucha por despertar. La quinta dimensión te llama, y estás respondiendo a ese llamado con valentía y determinación. No permitas que la incomprensión o el aislamiento te hagan dudar de ti mismo. Tú exactamente donde necesitas estar. La conexión con tu ser superior, la claridad de tu propósito y la paz interior que estás cultivando son tus mayores aliados. Continúa confiando en el proceso, dejando que las energías de la quinta dimensión guíen cada paso de tu camino. Este es tu momento de ascender, y aunque el viaje pueda parecer solitario a veces, no estás solo. Estás siendo guiado, amado y apoyado por fuerzas superiores que reconocen tu grandeza. Tu propósito está en marcha, y el universo está de tu lado. Para profundizar más en este viaje de ascensión y descubrir herramientas poderosas, visita el enlace en la descripción. Tu transformación comienza hoy. Nos encantaría saber cómo ha vivido este proceso de ascensión y qué señales ha percibido. ¿Sientes que estás experimentando la separación entre las dimensiones? ¿Has notado que algunas personas a tu alrededor ya no te escuchan o comprenden como antes? Comparte tus experiencias en los comentarios y conecta con otros elegidos que están pasando por lo mismo. Juntos, podemos apoyar y entender este increíble viaje hacia la quinta dimensión. Si te ha inspirado este video, te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta al video y activa la campanita de las notificaciones para que sigas recibiendo más videos como este. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Vibraciones Esenciales. Recuerda compartir este mensaje con aquellas personas que consideres les puede ayudar. Nos vemos en el siguiente video.